Pagué a una bailarina para fingir ser mi prometida. Hoy no quiero que se vaya. Hace 3 semanas mi vida dependía de un número. 400 millones de dólares. Esa era la cifra que mi abuelo había decidido legar a la primera persona de la familia que contrajera matrimonio antes de su muerte. El problema era que yo no tenía novia. No tenía nadie. Solo tenía un hermano menor que ya había perdido la carrera por casarse con su secretaria hace 8 meses. Y una prima en Europa que estaba negociando su propio acuerdo con un aristócrata francés. Me quedaban 10 días. 10 días para encontrar a alguien convincente. Alguien que pudiera engañar a un abogado de 72 años que había construido su fortuna detectando mentiras. No busqué en aplicaciones de citas. No llamé a exnovias. Fui a un lugar donde sabía que la performance era el negocio real. El Teatro Municipal. 10 de la noche. Función de El Lago de los Cisnes. Me senté en la quinta fila, demasiado cerca para ver la magia, lo suficientemente lejos para estudiar rostros. Ella no era la protagonista. Era una de las cisnes de fondo. La segunda por la izquierda. Pero sus brazos se movían con una precisión que sugería algo más que técnica. Suavidad. Como si el aire fuera agua y ella estuviera eligiendo nadar en lugar de caer. Después del espectáculo, la esperé en la salida de artistas. Llevaba una chaqueta de mezclilla sobre el tutú, zapatillas de lona, el cabello recogido en un moño imperfecto. Cuando le expliqué mi propuesta, no se rió, no llamó a seguridad. Solo me miró con ojos color avellana y dijo que su tarifa era de $15,000 por semana, más gastos de vestuario y protocolo. Acepté sin regatear. Eso fue mi primer error. El segundo fue pensar que el dinero mantendría las distancias. Su nombre es Valentina. Tiene 28 años. Nació en una ciudad del interior que nunca pronuncié correctamente y lleva bailando desde los 4 años. Cuando subimos a mi auto esa primera noche, me dio 3 reglas antes de que arrancara el motor. Primera, ningún contacto físico que no fuera estrictamente necesario para la performance. Segunda, yo nunca preguntaría sobre su vida real y ella nunca preguntaría sobre la mía. Tercera, el contrato terminaba exactamente 30 días después de la firma, sin renovaciones, sin excepciones. Firmamos 3 reglas. La número 2, ya la rompimos en el ascensor. El ascensor número 2, ya la rompimos en el ascensor, ocurrió en el edificio de mi abogado, piso 23. El ascensor se detuvo entre pisos durante 4 minutos. Las luces parpadearon. Ella estaba en el rincón, yo en el otro, manteniendo la distancia de 1 metro que habíamos acordado para espacios públicos. Pero cuando la luz se apagó del todo, oí su respiración acelerarse. No era actuación, era miedo real. Sin pensar, crucé el espacio y tomé su mano. Sus dedos eran fríos, callosos en los nudillos, suaves en las yemas. Cuando la luz volvió, no solté. Ella tampoco. Subimos al piso 23 con los dedos entrelazados, y cuando las puertas se abrieron, fingimos que era parte del personaje. Pero yo sabía la verdad. Ya no sabía dónde terminaba la farsa. Los días siguientes fueron un ejercicio de disciplina. Ensayábamos en mi apartamento. Un espacio de 120 metros cuadrados en el distrito financiero que de repente parecía pequeño. Valentina diseñó nuestra historia de amor. Nos conocimos en una galería de arte. Yo la abordé porque llevaba un vestido amarillo que coincidía con mi corbata. Tuvimos una primera cita desastrosa en un restaurante italiano, donde derramé vino tinto sobre su blusa. Cada detalle era falso. Pero ella lo memorizaba con una dedicación que me asustaba. Repetíamos los gestos, los tonos de voz, las miradas. Mantenía 30 centímetros de distancia. 30 centímetros exactos, medidos con la precisión de un arquitecto. Anoche su aliento quemó mi cuello. Estábamos practicando el vals para la cena de compromiso. La orquesta sonaba desde mi teléfono. Algo de Strauss que ella había elegido. Sus manos estaban donde debían estar. Una en mi hombro, otra en mi palma. Pero cuando giró, perdió el equilibrio. La atrapé, como habíamos ensayado, pero esta vez su mejilla rozó mi cuello. Su aliento, cálido, con un rastro de la menta que había masticado después de cenar, se depositó en mi piel justo debajo de la oreja. 3 segundos. Solo 3 segundos de contacto. Luego se enderezó, se disculpó profesionalmente y sugirió que descansáramos. Pero yo no podía moverme. 30 centímetros se habían convertido en 0. Y ahora, el aire entre nosotros parecía demasiado denso para respirar. La cena de compromiso fue un éxito. Mi abogado, el señor Holloway, nos observó durante 4 horas mientras cenábamos en el restaurante más exclusivo de la ciudad. Valentina brilló. Contó nuestra historia falsa con lágrimas en los ojos cuando mencionó el vestido amarillo. Río, con la anécdota del vino tinto, tocó mi mano en los momentos exactos que habíamos practicado. Holloway firmó los documentos provisionales. Los 400 millones estaban asegurados, pendientes solo de la ceremonia formal. Debería haber sido el momento de celebración. En cambio, sentí vacío. Porque cuando Valentina se excusó para ir al baño, y Holloway me felicitó por mi elección, dijo algo que me heló. Es una actriz consumada. La contraté yo mismo hace 6 años para una operación similar. Nunca falla. No le dije nada a ella esa noche. La llevé a casa en silencio, mientras ella miraba por la ventana, fingiendo estar cansada. En mi apartamento, preparé té, jazmín, la variedad que mi abuela solía tomar. Valentina lo aceptó en una taza azul agrietada que encontré en el fondo del armario, una reliquia que no recordaba tener. ¿Cómo supiste?, preguntó ella, sorprendida por primera vez. No supe responder. No había dicho nada sobre mi abuela, sobre el té, sobre nada. Pero ella había investigado, o recordado, o algo peor. Había prestado atención a detalles que yo mismo ignoraba. La grieta se hizo fisura 3 noches después. Estábamos en el sofá, viendo una película que ninguno de los dos veía. Ella llevaba una de mis camisetas, una negra de algodón que le quedaba enorme, sobre sus leggings de ensayo. Su cabello, suelto por primera vez, caía sobre sus hombros en ondas que olían a almendra y algo cítrico que no pude identificar. En algún momento, sus párpados se cerraron. Su cabeza cayó sobre mi hombro. No era parte del protocolo. No estábamos ensayando. Pero no me moví. Escuché su respiración profunda. Sentí el peso real de su confianza. Y me di cuenta de que llevaba 20 minutos sin pensar en el dinero. Cuando despertó fue abrupto. Sus ojos se abrieron, se enderezó y dijo, rompimos la regla del sofá con una voz que temblaba. Huyó a su habitación, la de huéspedes que habíamos acordado como su territorio. Pero dejó algo atrás. Una bufanda de lana gris, tejida a mano, con un olor que me mantuvo despierto toda la noche. No era perfume. Era ella. Sudor de ensayo, jabón barato y algo indefinible que solo podía describir como el olor de alguien que ya no fingía. Al día siguiente, las reglas cambiaron sin que las discutiéramos. Su ropa invadió mi cajón. No mucho. Un par de medias, una camiseta de bailarina, un suéter de cachemira que parecía demasiado caro para su presupuesto. Yo, en respuesta,
Escondí la mía en la lavandería, no porque no tuviera espacio, sino porque quería ver qué pasaba cuando abriera el armario y solo encontrara sus cosas. Quería sentirme invadido. Quería sentir que esto era real, aunque supiera que no lo era. La segunda grieta fue más profunda. Estábamos en la cocina, desayunando a las 6 de la mañana antes de una reunión con el wedding planner falso. Valentina preparaba huevos de una manera específica, con cebolla caramelizada y un toque de pimienta cayena que nunca habría pedido, pero que de alguna manera sabía que me gustaba. Cuando le pregunté cómo lo sabía, se quedó quieta. El silencio duró tanto que el aceite en la sartén chisporroteó demasiado. Investigué, dijo finalmente. Es parte del servicio. Pero sus manos temblaban cuando volteó los huevos, y yo sabía que mentía. Nadie investiga el desayuno favorito de un cliente. Eso es algo que se aprende viviendo. Esa noche, casi confesé. Estábamos en el balcón, el aire de marzo cortante pero necesario después de tanto tiempo encerrados fingiendo. Valentina llevaba mi chaqueta sobre los hombros, demasiado grande, los puños cubriendo sus manos. Comenzó a hablar de su hermana, una enfermera en otra ciudad, de su madre que no sabía que ella bailaba, de la lesión en la rodilla que la había alejado de los papeles principales. Era información real, violaba su primera regla. Y yo, en lugar de detenerla, quería más. Quería saberlo todo, quería contarle sobre mi abuelo, sobre los 400 millones, sobre el vacío que llevaba dentro desde antes de conocerla. Pero el teléfono sonó, mi hermano, con noticias sobre el testamento. La interrupción fue brutal. Valentina se cerró de inmediato, retiró la chaqueta, volvió a ser profesional. Mañana ensayamos el intercambio de anillos, dijo, y desapareció en su habitación. Yo me quedé en el balcón, con el frío pegado a la piel donde su calor había estado, sintiendo que había perdido algo que nunca había tenido. La tercera grieta fue física, íntima, inevitable. Hace 2 noches, después de otro ensayo del vals que terminó en silencio incómodo, Valentina se quedó dormida en el sofá, no en mi hombro, sino acostada, con la cabeza en mi regazo. Yo estaba demasiado tenso para moverme, demasiado consciente de cada centímetro de contacto. Su cabello olía a champú de hotel, el genérico que compraba en grandes cantidades para su trabajo. Pero debajo persistía ese olor a almendra, a sudor de ensayo, a ella. Pasé 1 hora sin atreverme a respirar profundo, temiendo que el movimiento de mi pecho la despertara. Cuando finalmente se movió, no despertó. Solo se acomodó, giró, y su mano encontró la mía. Entrelazó nuestros dedos sin abrir los ojos. Fue lo más real que había sentido en años, y lo más aterrador, porque en ese momento, con ella dormida en mi regazo, con nuestras manos unidas, no pensé en el dinero, no pensé en mi abuelo. Pensé en lo que sentiría cuando se fuera, en el vacío que dejaría, en el silencio de mi apartamento sin sus pasos de ballet en la madera del salón. Ayer, todo se derrumbó, no por nosotros, por alguien que había estado observando. Recibí un mensaje de texto de un número desconocido, una foto. Valentina y yo en el ascensor del piso 23, manos entrelazadas, la luz apagada. Luego otra foto, el depósito bancario de $15,000 en su cuenta. Luego un video, 10 segundos de nuestra conversación en el teatro. La primera noche, donde yo decía explícitamente, te pagaré 15,000 por semana para que finjas ser mi novia. Alguien sabe que la pagué. Tiene video del depósito bancario. El remitente era mi prima, la de Europa, la que estaba perdiendo la carrera por los 400 millones. Su mensaje fue claro. Tenía 24 horas para renunciar a la herencia voluntariamente, o expondría el fraude ante Holloway, ante mi familia, ante la prensa. Valentina sería destruida. Su carrera, su reputación, todo. Y yo sería el estafador que pagó por amor. No mencionó lo que realmente me destruía, que si el escándalo estallaba, ella se iría. No por el contrato, que ya habría cumplido, sino porque mirarme significaría recordar que todo comenzó con un cheque. No dormí. Valentina notó algo cuando salió de su habitación esta mañana. Llevaba puesta mi camiseta negra de nuevo, la que había dejado en la lavandería, la que yo había olido en secreto durante 3 noches. ¿Qué pasa?, preguntó. Y su voz no era profesional, era preocupada, real. Quise protegerla. Quise decirle que terminábamos el contrato, que se fuera esa noche, que conservara el dinero y olvidara mi nombre. Pero cuando abrí la boca, lo que salió fue otra cosa. ¿Realmente crees que ese momento en el ascensor fue actuación?, pregunté. Ella se quedó inmóvil. ¿O cuando preparaste el té de jazmín? ¿O cuando dormiste en mi regazo? No respondió. Solo dio un paso hacia mí, luego otro. 30 centímetros. 10. 0. Yo sé que no lo fue, dijo. Y su voz temblaba. Porque yo nunca actúo con los ojos cerrados. Y esa noche, en el sofá, los tenía cerrados. Pero te sentí, te escuché respirar. Y no quería despertar. Fue la primera vez que tocamos sin protocolo. Sin audiencia. Sin cámaras. Solo nosotros, en la cocina. A las 6 de la mañana. Con el té de jazmín humeando en la taza azul agrietada. No la besé. Aún no. Pero puse mi frente contra la suya. Y ella cerró los ojos. Y supe que esto era real. Más real que cualquier contrato. Que cualquier herencia. Que cualquier amenaza de prima ambiciosa. Pasamos el día en silencio. Pero diferente. Juntos. Ella canceló su clase de ballet. Yo pospuse una llamada con Holloway. Whiplash Pulauras and the Mains. Preparamos la cena juntos. Algo simple. Pasta con mantequilla. Y hablamos de cosas que no estaban en el guión. De su hermana. De mi abuelo. De por qué realmente había aceptado el trabajo. Necesitaba el dinero, admitió. Pero también necesitaba creer que alguien podía mirarme y ver algo más que una bailarina de fondo. Yo le dije que la había elegido precisamente porque sus brazos sugerían que estaba eligiendo nadar en lugar de caer. Ella lloró. Fue la primera vez que la vi llorar de verdad. Anoche, dormimos juntos. No en el sentido que la prima habría querido para su chantaje. Solo dormimos. En mi cama, la principal, no la de huéspedes. Ella llevaba mi camiseta negra, yo llevaba su bufanda de lana gris alrededor del cuello. No hubo sexo. Hubo algo mejor. Confort. Respiraciones sincronizadas. La certeza de que cuando despertara, seguiría ahí. Y cuando desperté, lo hizo. Con los ojos cerrados, el cabello enredado, un rastro de baba en la almohada que era adorable en lugar de vergonzoso. Buenos días, le dije. Sin contrato, sin dinero, sin máscara. Ella abrió los ojos. Sonrió. No la sonrisa de actriz que había visto en el teatro. Esta era torcida, humana, perfecta. Buenos días, respondió. Y luego, después de un silencio que duró el tiempo justo, ¿qué vamos a hacer? Porque ambos sabíamos que la amenaza de mi prima no había desaparecido, que teníamos 16 horas para decidir, que el dinero, los 400 millones,
aún colgaban de un hilo de honestidad que estábamos a punto de cortar. No le dije que ya había tomado una decisión, que había llamado a un detective privado esa mañana mientras ella dormía, que había descubierto que mi prima no solo había espiado a Valentina y a mí, sino que había intentado el mismo fraude hace 3 años en París con un actor que la había denunciado. Tenía pruebas, documentos, testimonios. No necesitaba pagar el chantaje, solo necesitaba exponer a la verdadera estafadora. Tampoco le dije que había cancelado la transferencia de esta semana, que los $15,000 seguían en mi cuenta, esperando. No porque no quisiera pagarle, sino porque quería ofrecerle algo más, un anillo. No el de plata que usábamos para las fotos, sino uno real, oro, esmeralda, el color de sus ojos cuando bailaba. Lo tenía en el bolsillo desde ayer, cuando pasé por la joyería sin razón aparente, guiado por algo que no podía explicar. Hoy nos preparamos para la confrontación. La cena está programada para las 8, en el mismo restaurante donde todo comenzó. Mi prima cree que va a ganar, cree que me tiene acorralado. No sabe que Valentina y yo ya no estamos fingiendo. Que esta mañana, mientras ella se duchaba, encontré sus zapatillas de ballet en mi armario, junto a mis corbatas, y lloré de alivio. Que su ropa no está en el cajón de huéspedes, está en el mío. Que yo no duermo en mi cama, dormimos en la nuestra. El anillo de verdad está en mi bolsillo. No el de plata que usamos para las fotos, sino uno de oro con una esmeralda que coincidía con el color de sus ojos cuando bailaba. La nota sobre la almohada decía: después de que todo termine, ponme esto de verdad. Pero no había almohada vacía. Ella estaba despierta, vestida, con las maletas en la puerta. Mi hermana llega en 1 hora, dijo. Sabe que te pagaron, sabe que fui yo quien filtró el video. Sonrió, pero no con los ojos. Ve al restaurante. O no vayas. Sonrió que Nitadional, Punasamente lo santo. Sonrió que les oro, pero decide antes de que yo suba a ese taxi. El reloj marcaba 6:47 de la mañana. Afuera, el cielo era del color de su vestido de ensayo. Quería gritar que la amaba, que el dinero no importaba, que había cancelado la transferencia de esta semana, pero solo alcancé mi chaqueta. Mis dedos tocaron el anillo, frío, real, pesado. El taxi encendió el motor. Ella no miró atrás. Yo tampoco sabía si seguiría adelante o si correría hacia ella. Solo sabía que en 15 minutos, en ese restaurante, alguien me esperaba con pruebas que destruirían todo. O quizás, con una segunda oportunidad que nunca pedí. Caminé hacia la puerta. Cada paso sonaba como el eco de sus zapatos de baile en el piso de madera. El taxi arrancó. Yo abrí la puerta de la calle. El frío de febrero me golpeó la cara. Y entonces,